buenos días. Que el Señor los bendiga. Que este día sea un día muy especial para cada uno de ustedes. Hoy me permito compartir con ustedes una pequeña meditación sobre la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos del 11 al 17. Y quiero, antes de pasar a leer los pasajes, quiero introducir el tema hablando de nuestra ciudadanía. Yo creo que la mayoría que vaya a escuchar este devocional somos costarricenses, pero también habrán de otras nacionalidades. Y qué importante y cómo hemos vivido nosotros, y cómo nos alegramos, cómo nos sentimos orgullosos cuando un compatriota destaca a nivel nacional y a nivel internacional también. Por ejemplo, el caso de Franklin Chan, de la doctora Sandra Kaufman, la física de la NASA, bueno, la selección de fútbol de Brasil 14, las hermanas Paul, los jóvenes que nos representan en olimpiadas a nivel internacional, ya sea matemáticas, robótica y física y otras especialidades. Y cuando los vemos que son reconocidos a nivel internacional, cómo nos llenamos de orgullo, cómo nos sentimos de bien, qué buen ejemplo, qué deseos de cómo motivan a alcanzar mejores metas. Situación contraria, cuando vemos que hay costarricenses o compatriotas que son arrestados en otros países, que tienen procesos legales, nos sentimos mal con esto, nos sentimos avergonzados. Introduzco este tema de estos versículos porque el apóstol inicia hablando de que nuestra ciudadanía está fundada en el reino de Dios y que aquí somos peregrinos y extranjeros. Voy a leerles el versículo a partir del versículo 11, capítulo 2, versículo 11 al 17. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema autoridad, o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen mal y reconocer a los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que practicando el bien hagan callar la ignorancia de los insensatos. Eso es actuar como personas libres, que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Den a todos el debido respeto, amen a los hermanos, teman a Dios, respeten al rey. Estudiando un poco estos pasajes, por lo menos logré identificar 4 principios que el apóstol desarrolla en estos versículos. Y nos habla de una conducta que nos marque como pertenecientes al reino de Dios. Antes de entrar a verlos, quiero que también nos ubiquemos en el contexto histórico en que el apóstol los escribe. Y fue cuando el emperador Nerón era el gobernador de Roma. Y esto es muy interesante porque Nerón desató una gran persecución contra, casi que buscando el exterminio de los nuevos creyentes, nuevos cristianos. Y recordemos que los llevaba al circo romano, donde eran devorados por las fieras o los ponía como antorchas humanas. Y en este contexto, el apóstol Pedro escribe esta carta y nos habla de sometimiento a la autoridad humana. ¿En qué basa? Creo yo que el apóstol Pedro basa esta petición o esta instrucción en un sometimiento, pero basado en un respeto hacia los demás, un respeto hacia esa autoridad humana. Y quiero ampliar un poco este concepto de autoridad, porque a veces pensamos que autoridad solamente son los gobernadores, y autoridad
son los maestros en las escuelas, autoridad son los profesores de colegio, los líderes en las iglesias, líderes de grupos que quizás estamos asistiendo. Autoridad son los jefes o directores en los trabajos. Hay diferentes clasificaciones de autoridad y Él llama a respetarlas. Un respeto que se basa en que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. También nos pide mantener un buen testimonio y dice que basado en buenas obras. ¿Para qué? Porque manteniendo este testimonio existe la posibilidad de que estos incrédulos que nos pueden juzgar mal se conviertan al Señor. Y este es otro punto importante e interesante, porque yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por esa experiencia cuando nos convertimos al cristianismo. Quizás nuestras mismas familias o grupos de amigos o grupos de trabajo, tal vez sentimos el rechazo porque empezamos a cambiar nuestros principios, nuestro estilo de vida. Sin embargo, en algún determinado momento nos piden oración, nos piden consejo. Y ahí es donde el apóstol Pedro nos dice que puede hacer que estos se conviertan y glorifiquen a Dios. Y otro punto importante que es de rescatar, que habla el apóstol, que dice que vivamos en esta libertad. Sometimiento con libertad. Que no se trata de disimular la maldad, sino vivir como siervos de Dios. Hacer aquello que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Un sometimiento basado en el respeto a los demás, pero que no se aparte de la verdad de los principios de Dios. Que no se aparte de la obediencia a Dios. Entonces, ¿qué nos dice el apóstol? Que vivamos como parte del reino de Dios al que pertenecemos. Tenemos como un pasaporte visado que ahí dice nacionalidad, reino de Dios. Esa es nuestra nacionalidad. Esta que tenemos en este momento es algo muy pasajero y que tenemos principios que asumir como tales y que nos van a distinguir de los demás y que van a marcar una diferencia, por supuesto para bien. Quiero ir cerrando esta meditación haciendo una oración y les pido que me acompañen. Señor, en el nombre de Jesús, hoy te damos las gracias por este nuevo día y te rogamos, Señor, que tengamos muy presente que nuestra ciudadanía está basada en el reino de Dios, que como tal, Señor, así estamos llamados a vivir nuestra vida cada día en las diferentes situaciones, por más adversas que parezcan. Señor, a mantenernos firmes en estos principios, porque esa es tu voluntad y tu propósito para cada uno. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Les deseo que tengan un excelente día. Que el Señor los bendiga.